Pensemos un momento en el poder absoluto. ¿Qué palabras nos vienen a la cabeza? Rey, faraón, emperador, ¿verdad? Son títulos que, suenan a poder masculino, a una autoridad indiscutible. Pero, ¿y si la historia escondiera una de esas paradojas que lo cambian todo? Una en la que algunas de las figuras más poderosas que ostentaron estos mismos títulos eran, de hecho, mujeres. Esta pregunta, que parece un contrasentido, va a ser nuestra guía, porque a lo largo de los siglos y en culturas que no tenían nada que ver entre sí, un puñado de mujeres extraordinarias no se conformaron con ser la esposa de o la madre de. Ellas fueron a por todas, reclamaron el poder absoluto, y para conseguirlo, tuvieron que convertirse literalmente en reyes. Bien, pues este es el viaje que vamos a hacer. Primero veremos por qué hasta las propias palabras eran un obstáculo. Luego nos meteremos de lleno en el caso alucinante de una faraona con barba. Sí, con barba. Después daremos la vuelta al mundo para ver que esto no fue un caso aislado. Entenderemos el poder real que tiene un título y al final veremos cómo todo esto cambia lo que entendemos por autoridad. Venga, empecemos por el principio. ¿Qué es lo más básico? Las palabras. El primer muro con el que se topaba una mujer que quería el poder absoluto era el propio lenguaje. Es que la palabra reina, en la mayoría de los casos, significaba eso, la esposa del rey. Un poder secundario, ¿no? Para gobernar por derecho propio había que romper esa barrera. Y de ahí nace este concepto tan potente, el de mujer rey. Con esto no nos referimos a una reina normal y corriente, para nada. Hablamos de una líder que de forma totalmente consciente adopta los títulos y los símbolos del poder masculino, para que nadie cuestione su gobierno. No se trataba solo de mandar, se trataba de ocupar un rol que el sistema, en teoría, había diseñado para mantenerlas fuera. Y para entender esto bien, no hay nada como un buen ejemplo. ¿Y qué ejemplo? Nos vamos al antiguo Egipto para conocer a la increíble Hatshepsut. A ver, la historia de Hatshepsut empieza de una forma bastante típica. Era regente, es decir, gobernaba en nombre de su hijastro, que era demasiado joven. Un poder temporal, un mientras tanto. Pero claro, a ella eso se le quedó pequeño, muy pequeño. Y aquí es donde hizo su jugada maestra. Dio el salto de regente a faraón. Pasó de tener un poder prestado a encarnar la autoridad divina y absoluta, una audacia política brutal. Pero lo más fascinante es cómo lo hizo. Entendió perfectamente que para ser faraón tenía que parecer un faraón. Usó los símbolos como una herramienta de poder. Se puso la corona de los faraones, el faldellín masculino y, lo más llamativo de todo, se hizo representar con la barba postiza ceremonial, la barba. El mensaje visual era clarísimo. La máxima autoridad era ella. Y por cierto, su reinado fue una época de gran prosperidad, así que mal no le fue. Podríamos pensar que lo de Hatshepsut fue una rareza, algo que solo podía pasar en el antiguo Egipto. Pues, para nada. Este patrón de la mujer rey lo encontramos por todo el planeta, demostrando que fue una estrategia de poder universal para mujeres excepcionales que vivían en mundos de hombres. Y mirad qué pasada esta tabla. En África, Nzingambande, que no solo exigía títulos masculinos, sino que lideraba a sus ejércitos en batalla. En el Cáucaso, a Tamar de Georgia la coronaron directamente como rey. No reina, no, rey. En el Imperio Bizantino, Irene de Atenas gobernó como Basileus, o sea, emperador. Y en China, Wu Zetian ya fue a otro nivel, fundó su propia dinastía y gobernó como emperador. Casi nada. Diferentes culturas, misma estrategia. Y ojo, que estas decisiones no eran una broma, tenían consecuencias geopolíticas gigantescas. Fijaos en esta cadena de sucesos. Irene se declara emperador en Bizancio. El Papa en Roma se entera y dice, un momento, si no hay un hombre en el trono, es que el trono está vacante. ¿Y qué pasa cuando hay un vacío de poder? Pues que alguien lo llena. El Papa aprovecha la jugada y corona a Carlomagno. ¡Pum! Nace el Sacro Imperio Romano. Todo, en parte, por una mujer que reclamó un título masculino. Entonces, viendo todo esto, la pregunta es clara. ¿Había una especie de manual de instrucciones? ¿Qué tenían en común estas gobernantes para hacerse con el poder en un mundo que no las esperaba en el trono? Pues sí que había un patrón. Una especie de manual no escrito. Primero, adoptar los títulos masculinos, ya lo hemos visto. Segundo, usar su ropa y sus símbolos de poder. Tercero, ir a la guerra, liderar ejércitos. Cuarto, negociar cara a cara, sin intermediarios. Y al final, el objetivo era ejercer el poder de una forma tan rotunda, tan absoluta, que su género acabase siendo irrelevante. Vale, todo esto es fascinante, pero ¿por qué importa hoy? ¿Qué nos enseña? Pues es que no son solo anécdotas curiosas de la historia. Estas historias nos obligan a replantearnos nuestra propia idea de lo que significa la autoridad.
Al final del día, lo que estas mujeres demostraron, luchando contra todo su contexto, es una verdad fundamental. La capacidad para gobernar, para crear estrategias, para sostener un Estado, eso no va de géneros, va de habilidad, de inteligencia y de voluntad. Y punto. Por eso, cuando pensamos en ellas, no podemos decir simplemente que fueron reinas muy poderosas. Se queda corto. No eran excepciones a la regla. Fueron gobernantes totales que se hicieron con todo el poder que implicaba su cargo, desafiando las estructuras de su tiempo. Y por eso, la descripción, aunque suene paradójica, es la más acertada. Fueron mujeres que, en todos y cada uno de los sentidos, fueron reyes.